Hola, buen día. Soy María Otiniano Tello, analista de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En esta capacitación vamos a abordar la temática identificación de las necesidades de capital humano con el objetivo de brindar a las direcciones, gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo una guía práctica que les permita organizar convocatorias, mesas de trabajos, eventos que permitan a ellos identificar, ¿no? Las ocupaciones prioritarias para la certificación de competencias laborales. Asimismo, esperemos que esta finalidad, esta herramienta sea útil, ¿no? Para que puedan ustedes como gobierno regional promover o ejecutar, ¿no? Que puedan identificar, asimismo, realizar estas mesas sectoriales, estas mesas de trabajo y esperemos, ¿no? Que pueda todo en ello respondiendo a las demandas del sector productivo. Asimismo, comentarles que esta capacitación tiene una duración aproximadamente de 45 minutos y los materiales complementarios estarán disponibles en los enlaces de la descripción del video, ¿correcto? Comentarles que los materiales, como les comento, ya están en la descripción del video y les invito a acompañarnos y aprovechar al máximo este contenido. Bien, empezamos con la agenda, ¿no? Hay 7 puntos claves que vamos a comentar, ¿no? Los conceptos que para poder familiarizarnos a lo largo de esta capacitación, identificar estas necesidades de capital humano, qué significa, cuál es su importancia, los pasos a realizar para la identificación, la priorización de sectores, la elaboración de estudios, las mesas de trabajo y posteriormente la encuesta de detección de necesidades de capital humano. Comenzamos con una breve introducción. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo busca mejorar las condiciones de empleabilidad de los trabajadores mediante el desarrollo de estándares de competencias laborales alineados con las demandas del sector productivo. Sin embargo, para que esos estándares de competencias laborales sean efectivos, es necesario detectar con mayor precisión cuáles son esas necesidades o esas brechas de capital humano que requiere el mercado laboral. En ese contexto, la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales lleva a cabo estudios sobre el análisis de fuerza laboral que van a permitir detectar habilidades existentes, áreas de mejora y competencias emergentes en distintos sectores productivos. Es decir, estos estudios de análisis de fuerza laboral nos va a proporcionar información clave. Información que nos va a permitir normalizar o establecer competencias que deben tener los trabajadores para poder satisfacer las demandas del mercado laboral de un determinado sector productivo. Bien, algunos conceptos claves, ¿no? Es fundamental tener claro estos conceptos para poder guiarnos a lo largo de esta capacitación. En primer lugar, el capital humano es un conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que posee un trabajador y que va a impactar directamente en su desempeño y productividad. En cuanto a las competencias laborales, es un conjunto de conocimientos, de habilidades, actitudes y valores necesarios para desempeñar una tarea o una función de manera eficiente. A partir de estas competencias, el Ministerio de Trabajo impulsa 2 procesos importantes. Uno, la normalización de competencias laborales y 2, la certificación de competencias laborales. La normalización de competencias laborales es el proceso de identificar y estandarizar el desempeño laboral de acuerdo a los criterios establecidos por un determinado sector. Y la certificación de competencias laborales es el reconocimiento público, formal y documentado de que una persona acredita que domina estas competencias independientemente en la forma en cómo o dónde los adquirió. Entonces, estos conceptos van a ser fundamentales para nosotros, que nos va a permitir vincular la formación de las personas con las necesidades reales del mercado laboral. Ahora, previo a identificar cómo estas necesidades de capital humano, es importante destacar, ¿no?, cuál es la problemática del mercado laboral peruano. Eh,
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 95.7% de la fuerza laboral del país se encuentra ocupada. Esto a simple vista podría parecer una buena noticia. Sin embargo, analizando desde la calidad del empleo, 7 de cada 10 personas, trabajadores, cuentan con educación básica, lo que significa que la mayoría de ellos acceden únicamente a puestos operativos o puestos de baja calificación. Y esto, a su vez, se refleja en los ingresos de la PEA ocupada. Mientras aquellos trabajadores con educación superior perciben una remuneración en promedio de 2.000 a 2.219 soles, mientras aquellos con apenas han alcanzado el nivel primario perciben una remuneración de 792 soles en promedio, es decir, menor o inferior a la remuneración mínima vital. Entonces, esta brecha de formación de competencias significa una alta vulnerabilidad laboral, lo que muchos trabajadores pueden ser reemplazados fácilmente por los procesos de automatización, transformación digital, ¿no? Que viene hoy en día cambiando la forma de trabajar de muchos sectores productivos. Por ello, vamos a conversar hoy sobre lo que es la identificación de necesidades de capital humano, un proceso clave que nos va a ayudar a entender qué tipo de formación requiere el mercado laboral, qué habilidades y qué conocimientos debe tener estas personas y a la vez entender cómo desde la formación y la capacitación se pueden reducir estas brechas de capital humano. Bien, en cuanto a la identificación de necesidades de capital humano, ¿no? Para ello se requiere información actualizada, ¿no? De la dinámica del trabajo, qué significa, ¿no? Entonces, esta es una identificación de competencias, de conocimientos, de habilidades que una organización requiere para cumplir sus objetivos estratégicos o un sector productivo. Y para ello se requiere analizar los procesos críticos de una cadena productiva donde las empresas presentan mayor dificultad para contratar personal competente. Este análisis es muy importante, sobre todo en un contexto peruano, que la mayoría de los trabajadores enfrentan desafíos de la automatización, de la transformación digital. Por ello, la identificación de necesidades de capital humano identificarlo con mayor precisión va a ser importante, fundamental, sobre todo que va a orientar a mejorar las políticas en cuanto a capacitación, certificación y empleabilidad. En la primera columna encontramos la importancia, ¿correcto? En primer lugar, va a permitir mejorar la formación y capacitación de los trabajadores, es decir, nos va a dar a conocer qué competencias están faltando y que puedan permitir mejorar los diseños de programas, ¿correcto? También contribuye a reducir la brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral. Nos enseñan en que los centros de formación superior o técnica estén alineadas con las demandas que requieren las empresas. Tenemos también que fortalece la competitividad del sector productivo, porque al contar con personal calificado incrementa los niveles de productividad, la innovación y la calidad de los bienes y servicios. En cuanto a las necesidades de capital humano, estas necesidades los recogen los estudios de análisis de fuerza laboral que son publicados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En ello vamos a encontrar estas brechas de competencias, si los trabajadores cuentan con las habilidades que las empresas requieren, hay una falta de certificación también de laborales, ¿no? Es decir, aquellos trabajadores que cuentan con estas competencias, que cuentan con esta experiencia, pero no pueden acreditar sus capacidades. Tenemos a la adaptación a nuevas tecnologías, que cada vez es más necesaria, ¿no? Con la transformación digital de las empresas. También tenemos a la escasez de formación técnica especializada, ¿correcta? Sobre todo en sectores estratégicos como lo es la manufactura, la agroindustria, la tecnología de información. Y por último, en la última columna tenemos el alcance del análisis o el procedimiento que se lleva a cabo, ¿no? Hay una identificación de los procesos críticos
de la cadena productiva en un determinado sector, donde hay un déficit, identificar los cuellos botellas en el ámbito laboral, ¿correcto? También tenemos el análisis de las expectativas y problemáticas de la empresa, qué problemas cuentan estas empresas para contratar personal competente, qué obstáculos se enfrentan. Y por último está la evaluación de la formación y certificación de competencias necesarias, ¿no? Que permite orientar las capacitaciones o establecer los estándares de competencia laboral. Ahora, los pasos para la identificación de necesidades de capital humano, ¿no? Aquí se requiere un conjunto de pasos, ¿no? Que implica la realización de estudios, de diagnósticos, mesas de trabajos, las cuales van a permitir iterativamente identificar estas necesidades de desarrollo de capital humano. Como un primer paso tenemos la priorización de sectores económicos, es decir, vamos a seleccionar el sector que tenga con mayor crecimiento, el sector que tenga una mayor generación de empleo, aquel sector que tenga un mayor impacto en la economía, ¿no? El siguiente paso es la elaboración de los estudios o diagnósticos sectoriales o subsectoriales que van a analizar con mayor profundidad este sector priorizado, ¿no? Va a identificar su estructura productiva, cuáles son esas actividades, esas ocupaciones, esas brechas que existen en el sector económico. Y el tercer paso son las mesas sectoriales, que son las mesas de diálogo, ¿no? Que reúne a expertos técnicos del sector, como lo son empresas líderes, los gremios empresariales, cooperativas, academias, entre otras, ¿no? Entre ellos van a validar esta cadena de valor del sector. Y por último, tenemos la encuesta, la aplicación de la encuesta de detección de necesidades de desarrollo de capital humano. Es una encuesta que recoge información primaria cualitativa en estas mesas de trabajo, ¿no? Esta encuesta tiene una particularidad que vamos a detallarlo en las siguientes láminas. Y en conclusión, estos pasos, ¿no? Este procedimiento que se lleva a cabo para identificar estas necesidades de capital humano hace que sea un procedimiento técnico, participativo y que esté alineada, ¿no? Con las demandas del mercado laboral de un determinado sector. Bien, comenzamos a detallar estos pasos, ¿no? Con la priorización del sector. La selección de estos sectores, ¿no? No es de manera aleatoria, sino se basa en una serie de criterios estratégicos y técnicos, ¿no? Se basa como en cuál es el impacto en el empleo, su contribución al Producto Bruto Interno, su potencial, su crecimiento potencial de exportación en los próximos años, y a la vez también está alineado con las políticas nacionales como lo es la política nacional de productividad y competitividad, ¿no? Que impulsa, establece los ejes de la innovación económica, la eficiencia económica, la innovación y la calidad del empleo. A su vez, también se complementa con instrumentos técnicos, instrumentos estadísticos y económicos, ¿no? Como lo es el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es un documento que proyecta el crecimiento económico de estos sectores, cuál es el que tiene mayor contribución en el Producto Bruto Interno de la economía, ¿no? En un periodo próximo de 5 años. A su vez, también está la matriz de insumo de producto del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Que es un instrumento que permite detectar las interrelaciones de estos distintos sectores productivos, como también es un efecto multiplicador y potencial de encadenamiento productivo, ¿correcto? Es decir, identifica o detecta estos sectores que impulsan a otros sectores y que tienen mayor dinamismo económico. Finalmente, también se complementa con los informes de las tendencias del mercado laboral, ¿no? Los informes de SEMPLAN, ¿no? Que identifica estas tendencias del mercado laboral futuro y también detecta estos sectores que aglomeran esas profesiones, esas ocupaciones emergentes.
Y todo este procedimiento da por resultado también un documento técnico de las actividades económicas más dinámicas del empleo. Es un documento elaborado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que recoge información de la encuesta nacional de hogares, de la encuesta de demanda ocupacional, del informe mensual del empleo en el sector formal y privado. ¿Correcto? Entonces, esta priorización de sectores va a enfocar los estudios de análisis de fuerza laboral en unos ámbitos que tengan o sectores que tengan un mayor crecimiento y generación, potencial de generar empleo, ¿correcto? Que puedan alinear las estrategias de capacitación y certificación laboral, ¿no? Con las demandas del desarrollo productivo de un país, ¿no? El desarrollo productivo de un sector. Ahora pasamos al punto 2, ¿no? Que es la elaboración de un estudio o diagnóstico sectorial o subsectorial. Estos estudios no es presentar información especializada y detallada de las características de un determinado sector o subsector, ¿no? Respecto al contexto económico, al mercado de trabajo o a la oferta formativa de este sector. En la parte derecha de la lámina pueden observar, hemos rescatado esta imagen de un estudio ya realizado por el Ministerio, que es el estudio de análisis de fuerza laboral en el sector metalmecánica. Vemos la tasa de empleo informal, ¿no? Por características demográficas en el sector metalmecánica correspondiente al año 2022. Vemos el perfil desagregado de esta tasa de empleo informal según sexo, según grupo de edad, según nivel educativo y área de residencia. Vemos que el empleo informal incide en un 64% en el sexo masculino y también prevalecen los jóvenes de 14 a 29 años con 81.2%, ¿no? Vemos que casi la totalidad se da en el ámbito rural con 79.3%. Y a su vez vemos una alta incidencia de empleo informal en aquellos trabajadores que apenas han alcanzado la primaria con 90.1%. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de los trabajadores que cuentan con nivel educativo básico, primaria, suelen permanecer en la informalidad, ¿correcto? Entonces, es importante estas características para nosotros en un estudio para poder detectar esas brechas de capital humano, esas necesidades que requiere el mercado laboral. En el paso 3 son las mesas sectoriales, ¿no? Es un mecanismo de diálogo y de recojo de información de estos principales actores de un determinado sector. Estas mesas están divididas en 3 fases, en un antes, un durante y un después. En el antes hay una preparación de información sectorial, hay un diagnóstico, hay una organización de la mesa, un lugar, una hora, un día, realiza oficios de invitación, se hace un seguimiento. Y durante esta mesa hay una participación de actores claves, ¿no? Se hace, como les comento, se hace una convocatoria o de representantes de empresas líderes, de gremios, de sectores y como también el sector gubernamental respectivo. Ellos van a validar la cadena productiva del sector. Se empieza con una exposición breve de cómo se encuentra el sector, ¿no? Cuál es su contribución en la economía, cuáles son sus principales variables, cómo se encuentra la P ocupada de este sector. Y luego haces una aplicación de fichas o encuestas para determinar estas funciones críticas y las ocupaciones vinculadas a estas etapas de la cadena productiva, ¿no? Como también se identifica estas ocupaciones frecuentes, difíciles y futuras. Estas ocupaciones van a ser recogidas en la aplicación de la encuesta, que lo vamos a detallar a continuación, ¿no? También se recogen las expectativas y los acuerdos en general. Y finalmente, en la última fase, ¿no? Se hace una sistematización de resultados. Se elabora un informe de estos resultados y se socializa estos datos, porque estos datos van a ser recogidos en los estudios de análisis de fuerza laboral que posteriormente van a ser publicados por el Ministerio de Trabajo. Y finalmente también se hace una carta de agradecimiento y las constancias de participación a los participantes.
Por último, es una aplicación de esta encuesta de detección de necesidades de desarrollo de capital humano. Esta encuesta tiene una particularidad, como les comento, esta encuesta es aplicada en estas mesas de trabajos debido a que esta encuesta está como todos los sectores, ¿no? Como por ejemplo el sector manufactura, el sector agroindustria, no funciona como un todo homogéneo, sino que está estructurado por fases o etapas, ¿no? De la cadena productiva del propio sector, ¿no? Entonces, analizar esta encuesta bajo este enfoque hace que nosotros podamos identificar estas necesidades con mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, en el sector metalmecánica tenemos la fase desde la planificación, desde la producción, desde el ensamblaje, la comercialización, entre otros. Entonces, los perfiles y competencias que necesitan en la primera etapa, que es, por ejemplo, el diseño, ¿no? El diseño de materiales es muy distinto a las competencias que necesita en la etapa del ensamblaje. En la primera etapa se necesita competencias técnicas, ¿no? Como por ejemplo el uso de softwares, cálculo de materiales, ¿no? Dibujo industrial. En cambio, las competencias que se necesita en la etapa de ensamblaje son habilidades prácticas, ¿no? Control de calidad, logística, ¿no? Entre otros. Por ello, es muy importante esta encuesta, utilizar este enfoque, ¿no? Por procesos o etapas de la cadena productiva, donde los expertos van a identificar estas ocupaciones frecuentes, estas nuevas ocupaciones que se están generando producto del avance de la tecnología, estas ocupaciones difíciles de conseguir, como también estas ocupaciones más demandadas. Por último, también tenemos una pregunta muy importante para nosotros, que son, ¿qué ocupaciones cree usted que requieren ser certificadas laboralmente? Ahora, en resumen, las herramientas utilizadas para la identificación, estas encuestas a estos gremios empresariales que se van a aplicar en estas mesas de trabajo. En esta mesa de trabajo van a estar reunidos paneles de expertos, ¿no? Se reúnen estos especialistas para validar las tendencias y proyectar cambios en el mercado laboral. Asimismo, también se aplican unas fichas de funciones que se utilizan en estas mesas, van a identificar los procesos productivos, ¿no? Dentro de una cadena de valor, o sea, cuáles son esas etapas o fases, como también vamos a determinar esas ocupaciones claves vinculadas a estas etapas de cada proceso productivo, ¿no? Ahora, toda esta información lo recoge un estudio de análisis de fuerza laboral. Estos estudios tienen un respaldo metodológico, que es la guía metodológico para el desarrollo de análisis de fuerza laboral. Es un documento que ya ha sido elaborado y publicado por el Ministerio de Trabajo. Se encuentra en este enlace que pueden observar en la lámina, como también va a estar en la descripción del video, ¿no? Este estudio, esta guía pautea, ¿no? Cuáles son el procedimiento a llevar, cómo se realiza este análisis, cómo recoge esta información, y está dividida en 7 etapas. La primera etapa corresponde a la caracterización del sector económico, que básicamente es una descripción de variables macroeconómicas, ¿no? Del sector, que recurrimos a fuentes como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, estadísticas propias del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, con ello vamos a priorizar estas actividades del sector económico, vas a identificar sus principales tendencias. Pasamos a la etapa 2, que es un análisis de la dinámica productiva, ¿no? Es una caracterización de esta cadena de valor, se hace un mapeo a nivel conceptual, ¿no? De las etapas claves de una cadena de valor. Entonces, ni bien definida esta cadena de valor, pasamos a la etapa 3, donde en la etapa 3 donde se conforman estas mesas de trabajo, donde se identifican estos expertos, ¿no? Se invita a las empresas líderes, a estos gremios, ¿no? Que formen parte de cada etapa de esta cadena de valor. Entonces, ahí se realiza la validación de los procesos, ¿no? De las etapas de una cadena de valor, y se vinculan los puestos de trabajo asociados por cada proceso o cada etapa.
Luego pasamos a identificar estos requerimientos ocupacionales, que es básicamente la caracterización de las empresas a estudiar, como también las principales ocupaciones que demandan. Esto lo recogen las encuestas de detección de necesidades de capital humano, que ya lo hemos visto anteriormente, que está clasificada, ¿no?, por los procesos o las etapas de de la cadena de valor. Luego pasamos a la etapa 5, que es el análisis de la demanda laboral, ¿no? Se hace una revisión de estadísticas sobre el empleo, ¿no? Usamos la encuesta de demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo, como también están los resultados, ¿no?, de la encuesta de detección de necesidades de desarrollo de capital humano. Luego pasamos a la etapa 6, que es el análisis de la oferta laboral y la oferta educativa. En cuanto a la oferta laboral, recoge estadísticas disponibles, ¿no?, de la PEA ocupada. Para ello, accedemos a bases de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a la planilla electrónica, y en cuanto a la oferta educativa, hacemos un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, ¿no? Con respecto al análisis cuantitativo, es información de, por ejemplo, cómo se encuentra la tasa de inserción, ¿no?, de estos egresados, cuáles son el número de matriculados, el número de egresados. Y en cuanto al análisis cualitativo, hacemos una revisión de los contenidos de estos programas educativos que forman a estos profesionales para que puedan insertarse en el mercado laboral, ¿no? Entonces, con esta información, tanto de la demanda laboral con la oferta educativa, surge el análisis de brecha de capital humano en cuanto a cantidad, pertinencia y calidad, ¿no? Pasamos ahora a un caso aplicativo, ¿correcto? Este es de un estudio del sector metalmecánica, ¿no?, que tenemos a la cadena de valor. En un comienzo, nosotros hacemos una propuesta en estas mesas de trabajo, una cadena de valor que contiene estas 5 etapas, ¿no? Recepción de materia prima, habilitada de material, ensamble, embalaje y despacho, y por último la etapa de comercialización, con sus respectivas actividades. En esta mesa de trabajo, estos expertos van a validar si efectivamente estos procesos se ajustan a la realidad de sus empresas, a la realidad del sector, o hay algún proceso que no estamos considerando, o hay un proceso que ya no se utiliza, si hay actividades que hay que complementar esta cadena de valor, ¿no? Entonces, se valida esta cadena de valor, y ya con una cadena de valor validada, pasamos a la siguiente etapa, ¿no?, que es la aplicación de esta encuesta, que va a recoger ya estas etapas validadas y va a identificar las ocupaciones o dificultades que muestran estas empresas para contratar personal competente. Ante ello, tenemos las ocupaciones específicas más demandadas, que fueron información recogida por la aplicación de estas encuestas, ¿no? Dado el enfoque de la cadena de valor, la cadena de valor enseñada previamente, se analizaron las ocupaciones más demandadas por etapas del proceso productivo, identificando las más requeridas según las empresas encuestadas. Por ejemplo, en la primera etapa, que es la recepción de materia prima, tenemos las ocupaciones que corresponden al operador de montecarga, al operario de producción, al supervisor de calidad, al ayudante de almacén, ¿no? Con respecto a habilitado de material, tenemos al operador de corte, al técnico tornero, al calderero, al técnico mecánico, ¿no?, al barnizador, al ayudante de producción. En cuanto a ensamble, en la tercera etapa tenemos al soldador, al prensista, al armador técnico de balanceo, al operador de herramientas y al extrusor. Y en cuanto a la cuarta etapa, tenemos que corresponde al embalaje y despacho, están las ocupaciones como pintor, etiquetador, embalador y operario de almacén. Y finalmente, la última etapa es el asistente de administración, marketing, despachador y asesor técnico comercial. Estas son las ocupaciones que nos ha dado el alcanzar estas empresas, ¿no? Estos expertos técnicos en estas mesas de trabajo. Ellos identifican estas ocupaciones que están asociados por cada etapa o fase de la cadena de valor. Ahora, estas ocupaciones, ¿no?, también tienen sus principales tópicos, ¿no?, en cuanto al capital humano refiere. Entonces, ¿cuáles son esos conocimientos que las empresas solicitan, ¿no?, que deben tener estas ocupaciones? Bueno, conocimientos en mecánica,
en matemática, en seguridad de salud ocupacional y medio ambiente, en la cadena logística, conocimiento en AutoCAD, ¿no? En programación física, en control numérico. Y las habilidades que deben tener son las habilidades en cooperación y control, en comprensión lectora, procesamiento crítico, negociación, escucha activa y solución a problemas. El nivel de formación que necesitan o deben tener esos trabajadores es técnico, secundaria completa. Limitaciones, bueno, hay unas limitaciones con respecto, por ejemplo, las empresas identifican que existe poca experiencia en estos trabajadores, hay una baja comprensión de lectora, hay una falta de capacitación. Y acorde a este conocimiento, acorde a estas competencias que identifican estas empresas, ellos manifiestan que hay ocupaciones que requieren una certificación de competencia laboral, ¿no? Como es el soldador, el despachador, el inspector de calidad, el calderero, el almacenero, el pintor, el extrusor y el operador de puente grúa, montecarga, como también el operador de máquinas industriales. Entonces, en resumen, estos resultados nos van a permitir orientar los programas de formación y certificación hacia las competencias realmente demandadas, ¿no? Contribuyendo al desarrollo del capital humano especializado y avanzar en la elaboración de los referentes o estándares, ¿no? De la certificación de competencias laborales en el sector, en este sector, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado al fin de esta capacitación. Muchas gracias por su participación. Pueden descargar los materiales de apoyo en los enlaces que se encuentran en la descripción del video. En esta sesión, si les ha parecido útil, no se olviden suscribirse en el canal de YouTube y para más capacitaciones. Hasta pronto.